Enrique Encinosa pertenece a esa generación que se exilió cuando aún eran menores de edad. Le tocó, pues, luchar por Cuba fuera de Cuba y estuvo su historia inmersa en una gran convulsión política que se vivió aquí dentro de los Estados Unidos. Enrique Gilberto Encinosa Canto nació en La Habana el 27 de abril de 1949. Llega al exilio en 1961 cuando era apenas un adolescente. Graduado de Purdue University en Indiana, ha sido siempre un patriota activo en la lucha anticastrista. Fue dirigente de las agrupaciones Abdala, FLNC, Hermanos al Rescate y miembro fundador del Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio y del Instituto de la Memoria Histórica contra el Totalitarismo. Exboxeador, promotor, comentarista e historiador, ha ingresado en el Hall de la Fama del Boxeo en la Florida y en el Hall de la Fama del Deporte Cubano. Tiene 11 libros publicados. De pronto, el héroe cubano anticastrista de los años 60, que había sido auspiciado por la CIA en los momentos de la Guerra Fría, es de pronto un fuera de ley. Y a mí esto no me importaba, yo estaba dispuesto a cumplir cárcel o a morirme. Mi nombre es Enrique Encinosa, yo nací en La Habana en 1949. En realidad mi juventud fue una juventud alegre desde el punto de vista, yo buceaba, yo nadaba, montaba a caballo, pero esa juventud tenía sus interrupciones. Cuando yo tenía 8 o 9 años estaba luchando contra Batista y frente a mi casa, o sea, a menos de media cuadra de mi casa, mataron a un revolucionario en un tiroteo y yo recuerdo haber salido por la mañana para la escuela y ver los charcos de sangre y los huecos de bala en el muro. Después, en otra ocasión, cuando estaba haciendo mi tarea, a lo mejor yo estaba en 4º o 5º grado, escuché unos disparos y provenían de la universidad y ese fue el día que mataron a José Antonio Echeverría cuando el ataque a Palacio. Tenía 2 primos que estaban alzados en la Sierra Maestra contra Batista. Y a los 9 o 10 años, un muchacho cubano es mucho más politizado que un muchacho de cualquier otra nación en esas circunstancias. Mi padre no peleó contra Batista y no peleó contra Fidel. Él decía que ninguno de los dos valía la pena y que no había gran solución en ninguna de las opciones en la lucha. Él había peleado contra Machado. Cuando toma el poder Fidel Castro, mis padres se unen al clandestinaje. Mi madre estuvo en Movimiento de Recuperación Revolucionaria y mi padre en Movimiento 30 de Noviembre. A la edad de 10 o 11 años yo me percaté de eso porque de pronto en un closet de mi casa había ametralladoras, había explosivos. Y mi primera actividad conspirativa en realidad es ser discreto. En marzo de 1961 fusilan al comandante William Morgan. Y unos días después llega una mujer a mi casa y mi padre me dice, no le digas a nadie que esta mujer se va a esconder aquí, ni siquiera a tu abuela, porque vamos a ir para la cárcel o para el paredón. Y ese fue mi principio conspirativo. Me caía la boca. La mujer era Olga Morgan, la mujer de William, que estaba escondida y mi padre le estaba tramitando asilo en una de las embajadas. Y eso aparece en el libro de Yankee Comandante. Después de esto de Morgan, a los pocos días o un par de semanas después, me despierta por la mañana explosiones que se veían en la distancia y era el bombardeo al campamento de Columbia, o Ciudad de Libertad, como se le decía en aquel momento. Salí al patio de mi casa y por arriba, cuando miré hacia el cielo, pasó un avión ardiendo, que era uno de los aviones de la brigada. Y de esa manera, o sea, ya yo tenía una conciencia política formada cuando llegué al exilio en noviembre del 61, que yo tendría 11 años, 12 años. Mis padres hicieron la reválida de maestro en el estado de Indiana y fuimos a vivir a Whiting.
Whiting es un pueblecito que está en el noroeste de Indiana. Aunque está en el estado de Indiana, está tan pegado a Chicago, que es como decir Miami Beach y Miami. La proximidad con Chicago me dio la posibilidad de hacer dos cosas: de involucrarme en la causa de Cuba e involucrarme en el boxeo, que era mi pasión. Un día ya antes de salir de Cuba, tuve una bronca con un chiquito. La escuela mía en Columbus estaba al lado de un gimnasio muy famoso que se llamaba el Villar Kelly. Y Fillo Echeverría, que era el coach de los estudiantes en el Columbus, cada vez que los chiquitos se fajaban, los llevaba al gimnasio, le ponían los guantes de 16 onzas, que eran almohadones, y dejaba que se entraran a piñazo un rato para que se quitaran la hostilidad. Y cuando me monté en el ring, yo estaba asustado. O sea, yo veía a todos mis amigos de pronto, y yo estaba montado en el ring, y yo lo que sabía boxeo, lo que había visto en televisión, de Pupi García, de Luis Manuel Rodríguez, y yo nunca había pensado montarme en un ring en mi vida. Y me gustó, me excitó. Entonces, cuando estaba ahí viviendo en Whiting, Indiana, empecé a entrenarme para boxeo para horror de mis padres, que querían que yo jugara golf o tenis o hiciera algo, cualquier cosa que no fuera entrarme a piñazo con aquí. Ahí me entrenó un miembro del Hall de la Fama, Johnny Curran, que había sido campeón mundial. Él tenía 70 y tantos años cuando yo tenía 16. Y con él tuve toda mi carrera de boxeo, 35 peleas. Pero el estar en Chicago también me puso en contacto con más de 20.000 cubanos en Chicago en aquella época, y había grupos anticastristas. Y entonces me involucré primero con Alfa 66. Mi labor era simplemente repartir periódicos, vender boletas de rifa, o sea, las actividades que tiene una organización semipública. También me involucré con la Federación de Estudiantes Cubanos, que eran grupos de estudiantes cubanos en diferentes universidades que estaban creando asociaciones. Mientras tanto, ya yo estaba en el ejército, en la reserva del ejército de Estados Unidos. Primero que nada, yo pensé en hacer carrera militar y estudié para oficial militar. Y terminé los estudios, pero nunca ejercí como teniente del ejército de Estados Unidos porque las circunstancias después se presentaron en la lucha anticastrista. Y mientras estaba en la universidad, entré en contacto con la agrupación Abdala. Abdala es el nombre del primer poema de Martí, uno de sus poemas más idealistas. Y Abdala era el grupo más radical de los grupos estudiantiles que se estaban formando. Estaban enfrentando el proceso de una manera muy americana en lo que era el mercadeo, la propaganda, la discreción, toda una serie de factores que a mí me gustaron. Mi primera acción importante con Abdala es que me invitan un 13 de marzo de 1971 que vaya a Nueva York, y fuimos 3 de nosotros a Nueva York. Ese era el día de las protestas estudiantiles en todos lados. Abdala le había pedido a las Naciones Unidas en varias ocasiones que verdaderamente investigaran la causa de los presos políticos que habían sido ignorados. Y entonces, bajo ese sistema de que vamos a hacer algo radical para que tengan que darse cuenta que nosotros existimos, que los presos políticos existen, yo llego a Nueva York y voy con miembros de Abdala a un parque que está frente a las Naciones Unidas con letreros, etc. Pero mientras tanto, 16 miembros de Abdala entran en el recinto de las Naciones Unidas, que en aquel momento todavía no tenían lo que tienen hoy de todos los aparatos para ver metales, etcétera, el nivel de seguridad. Cuando los 16 entran, se encadenan a la Cámara de Seguridad de las Naciones Unidas y empiezan a protestar. Nunca antes había habido una protesta dentro de las Naciones Unidas. Y la policía de Nueva York no tiene jurisdicción sobre las Naciones Unidas. Así que no podían llamar a la policía de Nueva York para que nos llevara presos. Entonces la seguridad de las Naciones Unidas se puso nervioso que los 40 o 50 que estábamos en el parque también entráramos en el edificio y cerraron las Naciones Unidas. Esa fue la primera vez en la historia de las Naciones Unidas que se cerró las Naciones Unidas en un día laboral. Salió en primera página en el New York Times, salió en todos los noticieros nacionales de Estados Unidos, salió en los periódicos de Europa, y de pronto empezamos a recibir en Abdala cartas de cubanos en Puerto Rico, en España, en Venezuela, en todos lados, de jóvenes estudiantes que querían integrarse a Abdala. Continuamos con este tipo de actividades. Cuando Pedro Luis Boitel muere, miembros de Abdala, una docena creo que eran, entraron en la Estatua de la Libertad y se encadenaron. Y empezaron a pasar volantes diciéndole al mundo que no ignoraran la muerte de Boitel. Pedro Luis Boitel, 1931-1972. Líder estudiantil, presidente de la FEU, Federación Estudiantil Universitaria, por la Facultad de Ingeniería, y candidato a la presidencia de la FEU de toda la universidad en 1959, cuando Fidel Castro en persona interviene a favor de su oponente, el comandante Rolando Cubela, y lo despoja de la victoria. Integra el MRR, Movimiento de Recuperación Revolucionaria,
es detenido en 1961 y condenado a 10 años de cárcel que se convirtieron en mucho más. Muere el 25 de mayo de 1972 tras una huelga de hambre de 53 días. Es uno de los grandes símbolos del presidio político. Ya regresamos con Leyendas del Exilio. Estamos presentando Leyendas del Exilio. Esto tuvo mucho impacto. También la agrupación entonces empezó a publicar un periódico, tenía una circulación mensual de 10.000 ejemplares. Yo trabajé mucho en el periódico, fui editor del periódico por un tiempo. En el año 71 tuvimos más de 50 arrestos. Era popular caer preso porque era una manera de buscar la noticia. Yo caigo preso la primera vez en julio del 72. Era una exhibición de arte soviético y yo le dije a los demás, le dije, mira, si nos caen a palos, aguanten los palos. No se fajen con la policía, que eso es un asunto serio y legal. ¿Ok? Si solamente nos arrestan, puede ser una multa entre los 150 o $200. Y ya, no pasa más nada. Estábamos dispuestos a recibir los palos, y más que esa policía de Chicago había dado muchos palos cuando la convención demócrata. En las convenciones de cada partido se designa al candidato a la presidencia y a la vicepresidencia y se establecen las políticas partidistas. En la convención demócrata de 1968 se produjeron enfrentamientos alrededor del centro de convenciones entre manifestantes en contra de la guerra de Vietnam y la policía. El alcalde de Chicago mantuvo una línea dura contra los manifestantes. La policía de Chicago tenía fama de ser una policía dura. Lo que nos arrestan son dos policías afroamericanos. Uno de ellos me zafa a las esposas. Y yo, que ya estaba consciente de cómo funcionaba todo eso, me quedé sorprendido. A los demás también le quitaron las esposas. Uno de ellos se vira y nos dice, tú sabes, ustedes están haciendo lo correcto. Nosotros logramos la igualdad de los negros aquí haciendo ese tipo de cosas. Yo dije, nos salvamos. Cuando llegamos a la estación de policía, que te quitan el cinto, los cordones, los cigarros, todo lo que tú tengas, uno de ellos le dice a que estaba a cargo de eso, le dice, olvídate, esta gente yo los voy a poner todos juntos. No le quites ni los cinturones, que ellos no se, ni los cordones, que ellos no se van a suicidar. Y déjalo que fumen. Entonces nos metieron a los 7 en una celda. Cuando algunos empezaron a fumar, tú veías a los presos que no le dejaban fumar, a los criminales comunes que decían, oye, yo huelo cigarro. ¿Quién está fumando? ¿Quién tiene cigarro? Después viene uno de los policías y me dice, tú sabes, dice, la comida aquí es una porquería. Lo que te van a dar es un sándwich de baloni con 2 pedazos de pan blanco seco. Dice, si tú me das 20 pesos, yo te mando a ordenar un par de pizzas y un jarro de Pepsi Cola y te los traigo acá y te doy el vuelto. Yo no me interesa quedarme con el vuelto. Le dimos el dinero y el hombre se apareció con 2 pizzas y un galón de Pepsi Cola. Y así estábamos ahí. Después llega el policía y me dice, les voy a poner un televisor en el pasillo para que ustedes se vean en televisión. Y ahí los presos comunes de nuevo protestando. Bueno, el caso fue que pagamos una multa, salimos muy bien, no nos entraron a palos. Y esa fue una experiencia agradable en ese aspecto. Encinosa es protagonista y observador a un mismo tiempo de cómo se vivió la Revolución Cubana, la dictadura cubana, su influencia dentro de los Estados Unidos, en los movimientos estudiantiles y también en los movimientos cívicos. En una época en que la izquierda era sumamente agresiva y violenta. Y violencia generó violencia. En el año 73 se empieza a formar lo que es un movimiento secreto. En ese tiempo yo me caso con una miembro de Abdala, Ilia Rosa Boada, que era de Holguín, que ella era una de las coordinadoras de la zona norte. Y ahí empieza mi matrimonio, que aún continúa décadas después. Ya en este momento la CIA no está dando armas. Los cubanos que están en contra del castrismo están siendo perseguidos. Los guardacostas americanos están confiscando lanchas y armas. O sea, ya de pronto el héroe cubano anticastrista de los años 60, que había sido auspiciado por la CIA en los momentos de la Guerra Fría, es de pronto un fuera de ley. Y a mí esto no me importaba, yo estaba dispuesto a cumplir cárcel o morirme.
y se crea el Frente de Liberación Nacional de Cuba. El Frente de Liberación Nacional de Cuba se concreta aquí en una playa, en Holover Beach. Aquí se reúne un grupo de gente que incluyen varios miembros de la dirigencia Abdala, Frank Castro, que había sido Ranger del Ejército de Estados Unidos, que había sido uno de los instructores de los campamentos de la CIA en Centroamérica y era veterano de operaciones anticastristas navales. Reynor Rodríguez, que había sido el jefe del Alfa 66, había sido el hombre que había llevado a Vicente Méndez a Cuba, había sido el hombre que había secuestrado a los pescadores cuando la zafra de los 10 millones. Estaba Ramón Orozco, a quien H. Howard Hunt lo describió como el Rambo cubano, porque había hecho muchísimas misiones a Cuba. Y esto es algo que es el primer grupo verdaderamente secreto. Y Abdala entra a formar parte de esto. No toda Abdala. En Abdala escogimos a un grupo relativamente pequeño, que eran los que funcionaban en operaciones militares. Entonces comienza la guerra por los caminos del mundo, que ya había empezado. Por su parte estaba hablando Bosch con Acción Cubana y estaba el Movimiento Nacionalista Cubano de Guillermo Novo, pero eran grupos mucho más pequeños y con menos contactos políticos que el Frente de Liberación Nacional de Cuba. Mira, algo que nunca se ha dicho y posiblemente nadie sabe, es que nosotros sí recibimos ayuda de un gobierno extranjero. Balaguer en República Dominicana nos ayudó. Nos dejó usar República Dominicana como lugar para escondernos cuando alguien estaba en fuga. Nos permitió comprar armas en República Dominicana, hacer entrenamientos, hacer reuniones de planificación, etc. Y entonces en 20 meses se hicieron como 30 operaciones. Ataques comando a Cuba, donde se hundió un barco madre. Se dinamitaron embajadas cubanas en México, en Londres, en Jamaica, en Madrid. La de Madrid fue simpática. ¿Okay? La de Madrid, yo no estuve involucrado en esa. En que estuvo involucrado en eso es Gustavito Castillo, que ya falleció, que era el Rambo del FLNC. Gustavito era un individuo bajito de estatura, siempre sonriente. Fue paracaidista de los Halcones Dorados, que era una organización que se había creado para entrenar gente del FLNC, que Frank Castro lo había creado. Gustavito llega a Madrid y no llevó ni explosivos ni nada. Él decidió hacerlo todo cuando llegara allá. Entonces llega a Madrid con una mujer operativa de nuestra organización y cuando llega a Madrid va a un par de tiendas y compra los cohetes chinos esos que se usan, los voladores. Compró varios de ellos, compró pólvora, los componentes para hacer una bomba casera. El problema es que la mecha militar quema por dentro. O sea, cuando tú ves una película que está ardiendo la mecha, tú nada más que ves un sonidito, pss, pero tú no ves humo salir de lo que está quemando por dentro. La mecha que tienen los cohetes esos de jugar quema por fuera. Entonces él no sabía cómo se podía hacer la misión sin ser obvio. Y el periódico de España decía algo así como que entra un cubano con una java en el edificio donde está la embajada cubana. Y cuando se monta en el elevador, uno de los gallegos que estaba en el elevador lo mira y le dice: tío, la java que usted tiene está botando humo. Y él le dice: sí, no hay problema, no te preocupes, yo sé. Llegan al tercer piso y él le dice al gallego: chico, ¿tú me puedes hacer un favor? ¿Tú crees que tú me puedes aguantar la puerta un momentico? Entonces el gallego le aguanta la puerta y él va a la puerta de la embajada, lo cuelga en el pomo de la puerta, aprieta el timbre, se vira, regresa al elevador y le dice al gallego: hágame el favor, cierra ahí, vamos echando que esto va a explotar para el carajo. Y efectivamente, cuando llegaron abajo, explotó el tercer piso, pedazos del tercer piso cayeron en el segundo piso, desbarató todo el frente de la embajada. Y ese era Gustavito Castillo. Gustavito Castillo era un tipo excepcional. Ya regresamos con Leyendas del Exilio. Estamos presentando Leyendas del Exilio. Mis trabajos en este aspecto, la mayoría fueron trabajos de inteligencia. O sea, yo era el tipo de persona que te podía llegar a una ciudad y decirte: el subterráneo funciona cada 15 minutos, este es el schedule del subterráneo, las luces de tránsito cambian cada 30 segundos, el objetivo está aquí hay fotos del objetivo. Aunque de pronto el Granma empieza a publicar artículos sobre el terrorismo donde me acusan a mí de haber matado a Rolando Masferrer en Miami y me acusan también de haber participado en un atentado y la muerte de un diplomático cubano en Canadá. Pero eso a mí me tenía sin problema porque en los Estados Unidos te tienen que probar algo para poder encauzarte. No es Cuba donde simplemente en la sospecha te hubiera metido en la cárcel.
El sistema judicial norteamericano y el cubano se diferencian diametralmente. En Cuba, antes de la dictadura castrista, había un sistema basado en el Código Napoleónico o Código Civil francés, mientras que el de Estados Unidos se basa en el Common Law o derecho anglosajón. Actualmente en Cuba se han perdido todos los derechos procesales. La legislación socialista suprime un sinnúmero de derechos y libertades fundamentales y agrega figuras delictivas arbitrarias como la ley de peligrosidad, que le permite al Estado encarcelarte durante años sin que medie ninguna acusación concreta contra el arrestado. La separación de poderes no existe en absoluto en la Cuba actual. Después de esto, recibo una llamada de Manolo, que hacía 2 años que yo no sabía de él, y me dice, ven a verme que tengo planes. Yo dije, aquí hay gato encerrado, que de pronto se me parece. Bueno, entonces fui a Syracuse, New York, donde él estaba, y él me dijo que él estaba trabajando con la CIA, lo cual no era cierto, no estaba trabajando con la CIA, pero aparentemente estaba trabajando con el FBI para tratar de atraparnos a nosotros en algo, y se habían acercado a él porque él había tenido relación con la agrupación. Entonces él nos plantea, dice, que podemos hacer algo y vamos a hacer algo y yo estoy dispuesto a ayudar, ¿qué podemos hacer? Y entonces a mí se me encendió el bombillo y yo pensé, este es lo que está tratando de atraparnos. Vamos a hacerle un paripé y que venga un falso arresto. Regreso a Nueva York, le digo a los compañeros que están en el grupo de planificación, le digo, mira, lo que vamos a hacer es vamos a coger masilla y vamos a abrir latas de cerveza por abajo, vaciar las latas de cerveza y meter masilla. Yo voy y cuando me arresten en la frontera, me van a arrestar porque cuando vean eso van a pensar que es C4, que es explosivo plástico. Pues que me arresten, podemos formar el paripé que nos están tratando de embarcar en una situación. El problema es que se puso nervioso. Yo no sabía todos los detalles de cómo yo iba a llegar a la lancha, de dónde iba a estar la lancha. Yo te lo dejo saber el día que yo vaya. Y entonces, unos días antes del 26 de julio, se me aparecen 9 agentes en mi casa y me registran la casa. Mi esposa estaba en ese momento en 6 meses en estado de mi hijo mayor. Pero ella también estaba involucrada en todo esto. Curiosamente, uno de ellos encuentra tirado en la parte de atrás del closet un reloj soviético que había sido un trofeo que se quitó al barco madre que se había hundido unos meses antes en las costas de Cuba. Y el hombre lo volvió a poner en el closet, no dándose cuenta que era evidencia. Y entonces me dicen, vamos a un interrogatorio. Yo tenía una pistola, una Walter PPK, la tenía en una tobillera. Yo sabía que si yo pasaba por el registro a la entrada de cualquier oficina de la policía o del FBI, iba a sonar el aparato. Y le dije, ¿me puedo poner un saco? Y me dice, sí, cómo no. Entonces yo fui a un closet que ellos ya habían registrado y cuando agarro el saco, meto la mano, saco la pistola y la tiro dentro del closet. A mí me habían ocupado un equipo de interceptar llamadas, eso que usan las compañías de teléfono, y un revólver que tenía el gatillo y el cabo con esparadrapo para no dejar huellas digitales. Pero eso tampoco era algo que me hubiese creado muchos problemas porque eso con un abogado se hubiera resuelto. Pero ellos no insistieron en eso, ellos estaban buscando más información. Pero me tuvieron 3 o 4 días bajo vigilancia 24 horas al día. Yo salía de mi casa y estaba el carro de ellos con 2 agentes siempre adelante. En aquel momento ya yo estaba también trabajando en lo que llamaba la sección Cuba. Yo fui jefe de la sección Cuba, yo era el número 3 en Abdala. Y la sección Cuba tenía que ver con todo lo que tuviera que ver con Cuba. Hacer contacto con gente en Cuba, lograr sabotajes en Cuba, las programaciones de radio que se transmitían hacia Cuba. Y empiezo a hacer contacto con alguna gente en Cuba y con agencias de inteligencia. En aquel momento, uno de los contactos que teníamos eran chilenos, la DINA. Y a nosotros nos ofrecen el atentado a Letelier antes que a nadie. Pero desde el primer momento, aunque nosotros quizás no tenemos las experiencias de otra gente mayores que nosotros sí entendíamos que si nosotros somos cubanos y nos están ofreciendo participar en esto y eliminar a una persona a intercambio de qué, es una situación donde nos podemos convertir en chivos expiatorios muy fácilmente. Y esa la rechazamos y eso no fue bien. Después rompemos nosotros eventualmente con el Frente de Liberación Nacional de Cuba, en parte porque había quienes en Abdala, en la dirigencia, pensaban que no se estaban dando resultados internos en Cuba en respuesta a lo que nosotros estábamos haciendo afuera.
Yo siento haber roto en aquel momento con el FNC. Si hubiese estado en Miami, posiblemente me hubiera quedado en el FNC. Pero ya yo estaba contento porque estábamos logrando los primeros contactos con gente en Cuba. Cuando nosotros hacíamos contacto con gente en Cuba, había algunos que podían salir. Cuando yo me reunía con ellos, yo había establecido un sistema de código. Yo iba y compraba 2 diccionarios chiquiticos, inglés-español o español-francés, lo que fuera, que fueran idénticos, la misma edición. Yo me quedaba con uno y le daba uno al contacto que yo tenía. Cuando ese contacto regresaba a Cuba, me escribía cartas y entonces me ponía números en secuencia. Entonces, por ejemplo, 315-22 quería decir la palabra número 22 en la página 315. Este era un sistema burdo de comunicación, pero relativamente difícil de romper, a no ser que tú tuvieras el diccionario. Y si capturaban a alguien con un diccionario, todos tenían diccionarios diferentes. Así que de esa manera se lograron hacer contacto. Algunas de estas personas con quien yo hice contactos en aquella época, hoy reside en el exilio. El escritor Vicente Cherry, que escribe para el Nuevo Herald, fue uno de nuestros primeros contactos en Cuba. Guillermo Hernández, de mi pueblo de Bejucal, me contactó porque él conocía a mi familia en Bejucal y empezó a mandarme información también. En el medio de toda esta vorágine que yo estoy haciendo contacto con esta gente en Cuba y donde logramos hacer varios sabotajes menores, me llama Frank O'Brien, que había sido el tipo que había investigado a Fidel Castro cuando del Granma. Y Frank O'Brien me invita a almorzar a un restaurante. Yo dije, esto es candela. Me aparecí con mi abogado. La frase que tú le tenías que decirle a toda la gente del FBI para empezar la conversación es: Frank, ¿soy yo el blanco de una investigación? Me dijo, no. Lo que queremos simplemente es que trabajar contigo. Primero que todo, yo no soy chivato, informante. Yo no te voy a dar información ni de Abdala, ni del Frente, ni de los nacionalistas, ni mucho menos del Grupo Washington. Yo no chivateo cubanos. Eso lo sabemos. Lo que necesitamos es que nos ayudes a infiltrar al grupo de los pro-castristas. Para eso primero tengo que hablar con el grupo. Yo no trabajo por mi cuenta. Y bueno, así empezó. Logramos infiltrar 2 personas en la brigada Antonio Maceo. Y entonces Lourdes Casal era una profesora universitaria, agente castrista. Entonces cuando Lourdes Casal fue a hacer un acto público en la Universidad de Rutgers, varios miembros de Abdala le entraron a huevazo. Y eso fue hecho a propósito. Y un par de días después el FBI me dijo, ella va a almorzar a tal lugar. Entonces yo me aparecí y le dije, oye, lo que te vengo es a pedir perdón, porque yo creo que eso que se hizo de los huevos, yo no estuve de acuerdo. Y me senté a conversar con ella unos minutos. Y entonces empezamos una serie de conversaciones con Lourdes, en la cual yo era el anticastrista confundido, que resentía a los americanos por el embarque que nos dieron en Playa Girón. Después de un par de meses, le digo a Sullivan, Joe Sullivan, ex capitán de Infantería de Marina, agente del FBI encargado de la contrainteligencia contra la DGI, Dirección General de Inteligencia Cubana. Yo no voy a estar comiendo lo que pica el pollo con esta mujer un año, porque esto es intragable. Entonces preparamos un petardito, no una bomba, un petardito, y lo pusimos en un lugar que era de ellos. Y yo llamé a Lourdes y lo delaté. El departamento de bomba de Nueva York fue y lo desarmó. Que total, si hubiera volado, no hubiera volado la mitad de una silla. Y entonces Lourdes Casal me dice, recógeme frente a... Era 135 y Broadway, un lugar que era tan violento que le decían el Escambray. Recógeme ahí que quiero hablar contigo antes de irme de viaje. ¿Será una trampa? ¿Será una emboscada? ¿Y para qué crees que te llamé? No sé. A lo mejor quieres hacerle un atentado a Fidel Castro y quieres que te ayude. O como vas para Cuba, quieres darme alguna información antes de irte. O a lo mejor esto no es más que una emboscada. ¿Y si es una emboscada qué? ¡Que sea una emboscada! ¡Pues voy a estar aquí mismo! ¡Coño! ¿Ah? ¿Es una emboscada? ¡Coño, Enrique! ¡Qué juego! Se me he vuelto loco. Me voy a matar de susto. ¿Pero cómo tú me vas a decir que si es una emboscada y qué? Le dije, bueno, ¿qué es lo que es? Dice, no, quieren reunirse contigo. Entonces yo pensé, bueno, dile a Bolella, que era el verdadero jefe de la misión cubana en Nueva York, era el jefe de espionaje de la misión. Dile a Bolella que yo me reúno con él. Y me dice, no, en México. Pero en ese proceso se me presenta un problema. Y el problema era que los castristas con quien yo me estaba reuniendo no sabían
todos los contactos que teníamos con Cuba y que yo era el hombre que estaba preparando todos los contrabandos de propaganda o explosivos o lo que fuera hacia Cuba. Y como ellos no sabían eso, se me presentan situaciones en que en una semana fui a ver a los agentes castristas y reunirme con ellos y hacer el papel del revolucionario confuso. Y a la semana siguiente, con los que salían de la isla y estaban trabajando con nosotros. Entonces, cada vez que yo iba, yo no sabía si iba a entrar en una emboscada. ¿Por qué? Porque si el que se estaba reuniendo conmigo de Cuba era un informante de ellos, se los iba a decir a ellos. Y entonces, o me iban a cocinar yendo a ver al opositor que salía, o me iban a cocinar cuando me fuera a reunir con ellos. Y yo quería quedarme crudo, sin que me cocinara. En una de estas misiones, en uno de estos países, yo quería salir antes de que me cerraran la frontera. No sabía si me la iban a cerrar o no, no sabía si iba a pasar algo o no. Pero paro yo un taxi. Primero esperé que pasaran varios taxis, no vaya a ser que uno de esos taxis fuera preparado por el enemigo. Los taxis en esos países, casi todos esos países de Centroamérica, son como un Volkswagen que no tienen el asiento adelante y tú te sientas atrás. Entonces me siento yo atrás y le digo al taxista, ¿cuánto me cuesta ir de aquí al aeropuerto? Y me dice, 400 pesos, patrón. Le dije, 400 pesos, eran como $20 en aquel momento. Le di los 400, le dije, ¿cuánto te toma? Me dice, 1 hora, estamos lejos. Le dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Si llegas en 40 minutos o menos, te doy 400 propinas. Y el hombre me mira y me dice, ¿tiene problema, patrón? Le dije, mira, yo estaba ahí en aquella casa que tú ves allá. Yo estaba ahí con la mujer de un capitán, le hice el cuento para inventarle algo. Yo estaba ahí con la mujer de un capitán de los federales y el hombre se enteró y me viene a buscar. Y aquel tipo me mira, metió la mano debajo del asiento, sacó una Browning 9 milímetros, la rastrilló y me dice, yo lo protejo, patrón. Y yo lo miré y yo pensé, si yo estoy loco por estar haciendo estas locuras, más loco tiene que ser que me he comprado un pistolero por $20. Y así estuvimos un tiempo. Después eso se terminó. Cuando se termina eso, las reuniones simultáneas, yo continúo en Abdala por un tiempo. En ese tiempo también Abdala entrenó a un grupo de africanos de la Alianza Progresiva de Liberia que estaban buscando derrocar al gobierno de Tolbert. Nosotros los entrenamos en tácticas urbanas, en manifestaciones, en explosivos básicos, en toda una serie de cosas. Y lograron tumbar al gobierno. Lo que después los tumbaron a ellos también. Así que ahí no pudimos recibir mucha ayuda. Ya regresamos con Leyendas del Exilio. Estamos presentando Leyendas del Exilio. Por razones de un conflicto personal, cual no quiero entrar en detalles, me fui de Abdala después de 10 años en la dirigencia. Y cuando me voy de Abdala, Andrés Nazario Sajén del Alfa me llama y me pide que entrene a un grupo de marielitos recién llegados. Marielitos. Se les llamó Marielitos a los cerca de 135,000 cubanos que salieron en 1980 por el puerto de Mariel tras la crisis de la Embajada de Perú, donde se habían asilado 10,000 personas. Y los entrené en operaciones urbanas. Les enseñé a disparar desde un carro en movimiento a un blanco. Cuando tú estás moviendo un carro y tú quieres dispararle a alguien que está parado en la acera y el carro se está moviendo en esta dirección, tú tienes que disparar delante del blanco porque el movimiento del carro te va a llevar la bala hacia el blanco. Cosas así, cómo seguir a un carro, cómo detectar si te están siguiendo, cómo usar las cosas que existen en Cuba para hacer explosivos caseros. Y yo no soy ningún gran experto en explosivos, pero muchas de esas cosas eran sentido común que yo había aprendido con el tiempo. Después regreso al boxeo, la pasión de mi vida. Estuve entrenando boxeadores, trabajé con Tuto Zavala, con el famoso Chris Dundee, con Ramiro Ortiz, con el ex alcalde de Hialeah, Julio Martínez. Hice promociones aquí en el sur de la Florida. Llegué a tener 40 boxeadores bajo mi tutela. Envié boxeadores a todos lados del mundo. Tuve un campeón mundial, que fue el primer campeón mundial nacido en la Florida, Robert Daniels. Robert Daniels nació el 30 de agosto de 1968. Fue el primer campeón mundial nacido en la Florida. El 2 veces campeón del mundo peso crucero tuvo un expediente de 49 victorias, 41 de ellas por la vía del knockout, 10 derrotas y un solo empate. Verdaderamente me encantaba el boxeo. En esos años 80 también participé en 4 misiones más por mi cuenta con agencias de inteligencia, donde me pidieron que ayudara a captar diplomáticos cubanos en la cual yo tenía algún tipo de
de conexión o participación. Un quinto caso que no fue exitoso, los 4 que hice fueron exitosos, fue tratar de convencer a Ricardo Alarcón a que brincara. Y déjame decirte que en aquella época el FBI, la CIA, todas estas agencias de inteligencia, si tú eras nada más que un secretario mínimo, te ofrecían el Witness Protection Program, identidad nueva, y te ofrecían $250,000 y te ofrecían vías y castillos, porque era muy difícil reclutar. Le hicimos el toque al Alarcón. La respuesta que recibimos es que cuando él salía de Cuba con la mujer, la hija no la dejaban salir de Cuba. Cuando a la hija la dejaban salir de Cuba, no dejaban salir a la mujer. Y Alarcón más o menos nos dijo, yo tengo guardias que me protegen, pero que también me vigilan. Yo creo que lo estuvo considerando por un momento, pero a la larga decidió que su situación era más estable donde él estaba. Sigo con el boxeo y me dedico entonces a empezar a escribir libros. Yo había escrito mucho en artículos, yo había escrito mucho en diferentes revistas, pero ya con los libros escribo primero Cuba, The Unfinished Revolution, que es un libro que reúne 23 personas, cada persona es un capítulo. Ahí está Ramón Saúl Sánchez, Andrés Nazario Sajén, Polita Grau, Irán González, y son 23 historias que se entrelazan, 23 historias personales. Después de ese libro escribí Escambray, la guerra olvidada, que se convirtió en el bestseller número 1 en Miami. Me llama Radio Martí, empecé a trabajar para Radio Martí haciendo Cuba sin censura y testimonio, y continué escribiendo libros. Hoy en día tengo 11 publicados, tanto de boxeo como la historia del boxeo cubano, boxeo en general, Cuba en guerra, que tiene 600 pies de notas y cubre toda la lucha anticastrista desde 1959 hasta el presente. Y hasta el presente, te digo, hasta que terminé de escribir el libro, que fue cuando la muerte de Hermanos al Rescate. Yo fui el primer coordinador de prensa de Hermanos al Rescate. Y déjame decirte que esa fue una organización maravillosa. Cuando estábamos en Cayo Hueso, en uno de los primeros vuelos, había unos periodistas, creo que eran alemanes, y uno le preguntó a Basulto, le dijo, ¿y cómo usted paga esto? ¿Cómo se pagan los gastos de esto? Y Basulto sacó la tarjeta de crédito, la puso arriba de la mesa y le dijo, así, vamos a ver si el mes que viene tenemos dinero. Y ahí se rescataron como 3,000 vidas. Ahí se salvaron miles de vidas. Y eso fue una labor maravillosa. También fui uno de los fundadores del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, que en el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, a través de Ángel Cuadra, pudimos llevar a cabo una labor magnífica en contra del régimen castrista. En 1990, con Macho Ramos, ex veterano del Escambray, con el doctor Armando Saldívar, quien también ha sido del Escambray, formamos una radio subversiva. Y entonces esa radio subversiva, lo que hacíamos eran clases de sabotaje por radio para Cuba. Lo que hice fue un think tank. Yo empecé a coger guajiros, gente del clandestinaje, lo que yo sabía, lo que sabía el otro, y empezamos a hacer toda una serie de clases de sabotaje, de las cuales, por una de ellas, me votaron una vez en Radio Martí. Radio Martí es un servicio informativo de La Voz de las Américas destinado a romper la férrea censura de prensa existente en la Cuba comunista. Salió al aire por primera vez el 20 de mayo de 1985 y desde ese día su lema ha sido: por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respeten. Porque decían que yo estaba incitando a la violencia. Tenían razón. Por ejemplo, tú coges un saco de yute en Cuba, le echas luz brillante, le pegas candela y lo apagas enseguida. Entonces las punticas esas chamusqueadas, ese trapo con las punticas chamusqueadas, tú lo tiras en un cañaveral de noche. Al otro día, a las 12 del día, con el sol caliente, empieza a arder de nuevo. Y es como una bomba de tiempo. Y así empezamos a enseñarle cómo destrozar maquinaria industrial con cabillas, etc. Y por meses no supimos si teníamos efecto, pero de pronto Cubanera empezó a publicar varios artículos donde ya se hablaba de los sabotajes que habían sucedido en diferentes partes de Cuba, y todos seguían el patrón de lo que nosotros habíamos estado enseñando. Después el gobierno de Cuba me acusó con los 5 espías, me acusó de ser agente de la CIA, de recibir dinero, para llevar a cabo en mis programas de Radio Martí una campaña intensa contra los espías. Y yo dije públicamente, y lo repito aquí, yo nunca nadie en Radio Martí me dijo que hiciera campaña contra los espías.
yo hice una serie en Radio Martí sobre la historia del espionaje, donde hablé de lo ineficiente que había sido la red Avispa. La Red Avispa es el nombre que la contrainteligencia norteamericana le dio a una veintena de espías castristas que operaban en territorio estadounidense y que conspiraron para derribar las avionetas de Hermanos al Rescate, así como para tratar de infiltrar bases militares. 5 de ellos fueron condenados a largos años de cárcel, pero la administración Obama los canjeó como parte de las negociaciones para restablecer relaciones diplomáticas con el régimen de La Habana. Y eso fue lo que más les molestó a ellos. Porque si bien cuando yo estuve operando contra ellos en los años 70, eran muy profesionales y estaban bien entrenados por la Stasi, etc. Ya lo que viene en los años 90 es crap. Eso eran espías de tercera categoría. No sabían lo que estaban haciendo. Y eso yo creo que cuando yo lo destaqué en los programas les molestó mucho a ellos. Entonces me acusaron a mí, a Ellen Ferrer, a Julio Storino de ser agentes del imperialismo, que estábamos haciendo esta campaña para destruir la imagen de los 5 patriotas, etc. Y yo dije en aquel momento, el dinero que me pagaron Radio Martí fue por hacer mi trabajo. Yo a esos 5, nadie me dijo en ningún momento que hiciera campaña contra ellos y me iban a pagar. Yo personalmente estaría dispuesto a ahorcar a los 5 de gratis. Ya regresamos con Leyendas del Exilio. Estamos presentando Leyendas del Exilio. También en los años, a finales de los años 80, cuando se acaba la cuestión de Nicaragua. En la década de los 80, los sandinistas y los contras se enfrentaron en Nicaragua, cada lado respaldado por diversas potencias y países. La guerra, que causó miles de muertes, terminó con un acuerdo político y la elección de Violeta Chamorro a la presidencia de Nicaragua. Cuando se acaba la cuestión de Nicaragua, me contacta Luis Posada Carrillo. Ya en aquel momento Luis Posada estaba fugitivo y me contacta a través de uno de los viejos amigos del FLNC. Entonces empezó todo el rum de que dónde está Luis. Incluso yo recuerdo un día que me llama Ángel Sayón y me dice Ángel Sayón, oye, Luis Posada está en Miami, yo creo que tú sabes dónde está porque tú conoces a todo el mundo, entrevístalo tú para la radio y dámelo por la televisión. Y yo le dije, no, yo no sé dónde está Luis, si yo supiera dónde está Luis, yo te lo decía. Colgué el teléfono y le dije a Luis, oye, que estaba comiendo en mi casa esa noche, te están buscando. Enrique Encinosa rescata la memoria de la lucha armada contra Castro dentro de Cuba. Sus libros sobre el Escambray son fundamentales, así como toda la recopilación histórica que ha hecho sobre la lucha en otras zonas del país. Pero su testimonio sobre la radicalización de algunos grupos del exilio es clave para entender la psicología de una época. El exilio para mí es mi patria. Yo salí de Cuba con 12 años, llevo mucho tiempo viviendo en el exilio, llevo décadas. Aquí me casé, aquí han crecido mis hijos, aquí he hecho mi carrera en la radio, en el boxeo, escribiendo. Yo amo Estados Unidos tanto como amo a Cuba. Eso es como que se pueden amar 2 mujeres, sí, se pueden amar 2 patrias también. El legado que yo dejo es un legado que para mí es individual. Yo he hecho todo lo que he podido. Y eso es todo. Eso es todo lo que puede hacer un ser humano. Hacer todo lo que puede para darle libertad a su pueblo. La obra de Enrique Encinosa es un reflejo de su vida. Cuando comprendió la importancia de la lectura, soñó con ser escritor y en sus libros están presentes sus 2 grandes pasiones, la lucha por Cuba libre y su amor por el boxeo, del cual aprendió que no se podía rendir, que hay que pelear hasta el final. He conocido a la gente más impresionante de mi vida. Son fuera de serie, son espectaculares. Una vez uno de mis hijos me preguntó quiénes han sido, tú que has entrevistado presidentes, candidatos presidenciales, ministros generales, quiénes han sido los más importantes. Le dije los guajiros del Escambray. Y en realidad uno de los proyectos que yo estoy más orgulloso es haber podido participar en este proyecto de Leyendas del Exilio, porque yo creo que históricamente este va a ser un proyecto que va a marcar un hito en el exilio. Yo creo que esto es verdaderamente la primera filmografía detallada
de lo que ha sido un proceso de lucha y lo que han sido muchos de sus participantes. Enrique Encinosa. Sus libros han contribuido a la recopilación de la memoria de la lucha del pueblo cubano contra la dictadura y a la reconstrucción de la historia del Escambray, que había sido contada solo desde un punto de vista totalmente parcializado a favor del castrismo. Tiene 3 décadas de experiencia en el periodismo radial, en Radio Martí, en Univisión y actualmente como anfitrión de El Mundo al Día en WWFI, la poderosa 670 AM. En Nueva York vivió muchos años Martí y el padre Varela escribió más que en La Habana. En Central Park, al lado de Strawberry Fields, se forma tremendo rumbón y arde Manhattan. Cuentan que hace ya tiempo en Nueva York a Narciso lo fue una vez. Estaba mirando al cielo y vi un lucero abriendo el amanecer. Wow. Y fue a casa de Emilia y Miguel, y así fue que inventaron allí mi bandera cubana. Estaba Cirilo, que soñaba Cecilia Valdés, como todos soñaban allí, separarse de España.